Informaciones y bueno, en este segundo bloque vamos a dedicárselo a lo que tiene que ver con la ansiedad. Pero en este caso nos vamos a referir a la ansiedad y también a la alimentación. ¿Acaso algunos alimentos pueden de alguna forma aumentar o disminuir la ansiedad? Esto lo vamos a ampliar en estos momentos con un contacto que tenemos desde Caracas, la licenciada Ivette Guan. Ella es nutricionista deportivo y con ella vamos a ampliar esta información. Muy buenos días, licenciada. Hola Nelly, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, así es, licenciada, como estábamos comentando, según informaciones hasta de la OMS, pues se calcula que un 4% de la población mundial puede estar padeciendo actualmente un trastorno de ansiedad. Sí, esta situación es muy común en diferentes ámbitos de nuestra vida, inclusive, por ejemplo, muchas personas presentan ansiedad con algún tema específico en su trabajo o una situación personal. Hay alimentos que más bien promueven esa ansiedad y es el consumo excesivo de carbohidratos, específicamente de azúcares. De hecho, hay estudios científicos en donde concluyen que el azúcar produce más ansiedad y adicción que el propio licor, hasta el 300% mayor. Entonces hay que tener cuidado porque mientras más entonces consumimos azúcares y carbohidratos, vamos a presentar mucha más adicción y ansiedad. Quiere decir, licenciada, que hay alimentos que pueden entonces de alguna forma aumentar esa o causar la ansiedad. De repente no hay algún aspecto de externo, pero si una persona que tenga, digamos, un aspecto externo normal, pero se alimenta mal, se alimenta con bastante carbohidrato, puede ser causa de esta ansiedad, puede aumentar ansiedad. Aumenta la ansiedad porque lo que pasa que hay que saber es definir qué es hambre, saber cuándo nosotros necesitamos comer por hambre y cuándo es por ansiedad. Entonces hay personas que no lo saben definir y es cuando, por supuesto, si consumen más carbohidratos y más azúcares, va a aumentar su nivel de ansiedad. Claro, la mayoría de las personas cuando sentimos ansiedad, algunas personas, me incluyo, pues nos provoca es comer, pero no nos provoca comer sano. En ese caso, ¿cómo podemos de alguna forma culturizarnos y de repente en vez de comer un chocolate o un dulce, que es lo que provoca la ansiedad, más bien comer alimentos que sean saludables? ¿Y qué tipo de alimentos podemos consumir en este episodio de ansiedad que podamos tener? Esto es súper importante, este tema, porque hay que tratar de manejarlos con la alimentación. ¿Qué hacemos? Siempre en nuestro plato debe tener un gran contenido de proteína. La proteína hace que disminuya ese tema de la ansiedad, incluso en la rutina diaria. O sea, yo tengo pacientes que su trabajo es muy estresante y produce mucha ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Si en nuestras 3 comidas principales hay un gran contenido proteico, bien sea huevitos, pollo, carne, pescado o cerdo, podemos tratar de disminuir ese proceso de ansiedad. Además que tiene que tener bastante vegetales para poder nosotros sentir saciedad con la cantidad de fibra y poca cantidad de calorías. Además que los vegetales tienen mucha cantidad de vitaminas y minerales. Y nuestra porción de carbohidratos, que lo que tenemos que tener claro es que los carbohidratos no es para saciarnos, es un objetivo que tiene específico, que es el combustible de nuestro cuerpo. Entonces, esa cantidad tiene que ser pequeña de acuerdo a cada uno personalmente, si realiza o no actividad física, cuál es su género, etcétera. Entonces, ¿qué es importante? También aprender a preparar postres saludables. Hay un postre saludable, por ejemplo, que es tan solo hacer puré con un cambur, le mezclamos un huevito, le colocamos una cucharadita pequeña de cacao, un poquito endulzante y lo colocamos esa mezcla en un envase apto para microondas o para horno y lo llevamos por 10 minutos y eso nos queda un postre exquisito. Entonces tratar de comer frutas en las meriendas también nos ayuda a calmar esa ansiedad porque la fruta tiene su azúcar natural que es la fructosa. Entonces vamos a buscar opciones que sean mucho más saludables en esta época de ansiedad y en nuestra rutina diaria. Excelente esas recomendaciones, licenciada. ¿Qué alimentos le estaríamos diciendo que aumentan la ansiedad? Sabemos el alcohol, de repente el café pudiera ser otro. ¿Qué otros alimentos aparte de los dulces? También a veces las personas cuando abusan en el tema del café, se recomienda que máximo son 5 tazas al día de café. Tenemos Okay. que cuidar que el café no esté también añadido el azúcar, que por ahí siempre hay un escondite del azúcar.
tratemos de tomarlo natural y si lo quieren endulzar, que sea con endulcorantes tipo stevia, que es el natural. Y cuando hablamos de té, muchas personas sustituyen el café por el té porque de repente los puede relajar un poco más, pero hay ciertos té que más bien nos pueden de alguna forma, creo que activar un poco ese estrés. No sé si el estrés, el té verde, o qué té pudiera recomendar usted cuando una persona siente ansiedad. Bueno, fíjate, todas las bebidas que tienen cafeína pueden activarte y, por ejemplo, las que tienen ansiedad, entonces le producen más ansiedad. Lo que hay que tratar es de estos té, tipo té de manzanilla, tipo té de malojillo. Esos té lo que hacen es relajarnos. Entonces Ok. vamos a aliarnos a estos té naturales que más bien nos relajan a nivel cerebral y, por supuesto, emocional. Y adicionalmente a cuidarnos la alimentación, tuviésemos que acompañar todo esto con alguna otra actividad de relajación, licenciada. Sí, por ejemplo, la yoga es súper importante. Si a la persona le gusta ir al gimnasio, eso es una manera de drenar. Si le gusta hacer running o bici, todas las actividades deportivas ayudan más bien a drenar. Y en el caso de los ansiolíticos, o sea, estamos hablando de los que son que previenen la ansiedad, ¿son recomendables hasta cierto punto? ¿Hay alimentos que pueden de alguna forma sustituir ellos? Por ejemplo, eso de que es importante, las frutas ayudan muchísimo a controlar la ansiedad. Y el cacao, por ejemplo, el cacao puro también ayuda. Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos de buscar un cacao que esté endulzado con edulcorantes y no con azúcar. Ahorita en el mercado hay muchísimas opciones en donde Sí. están endulzados con stevia y eso ayuda a controlar la ansiedad. De hecho, el chocolate oscuro creo que también lo recomiendan, ¿no? Porque es el que tiene mayor contenido de cacao. Tiene que ser mayor de 70% de cacao. Ok, bueno, muchísimas gracias, licenciada, por estos minutos de su tiempo, por estas recomendaciones. Hablamos un poco acerca de los alimentos que pueden de alguna forma aumentar o disminuir la ansiedad. Estábamos hablando con la licenciada Ivette Guan desde Caracas y bueno, con esta entrevista nosotros vamos a despedir la presente ronda informativa, por supuesto agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía. Yo soy Nelly Carolina González. Para mí, como siempre, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, pero sigan con la programación que les ofrece Promar Televisión.